Bueno, muchas gracias por la introducción. Y quiero empezar pidiéndoos que hagáis un esfuerzo muy grande, ¿vale? Os voy a pedir imaginar algo que ya sé que es imposible, ¿vale? Imaginad que estáis volviendo a la oficina, ¿vale? Y vuestro equipo, habéis vuelto a la oficina porque vuestro equipo está creciendo un montón, ¿vale? Y hay un montón de gente nueva entrando. Y se os aparece uno de los nuevos, ¿no? Y dice, "Hey, un momento, ¿puedo hablar contigo un segundo?" Sí. Y te hace esta pregunta. Levantad la mano a quien le ha pasado algo similar a esto, ¿vale? ¿No hay mucha gente? Uy, no estáis contratando mucho, ¿no? He escogido esta pregunta porque para mí esta pregunta va al corazón de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? La respuesta que le das a esa pregunta, ¿sí?, define en gran medida a qué le estás prestando atención en tu organización cuando estás hablando de la cultura que quieres crear. Soy José, soy Managing Director en Codeverance Spain. Aunque no lo crean, pues ese soy yo, antes de que se me cayese el pelo. Y una de mis pasiones es precisamente el tema de transformación organizacional y liderazgo, ¿vale? Hoy quiero compartir algunas de las lecciones aprendidas ayudando a empresas como las que veis ahí y algunas otras, ¿vale? Porque realmente creo que es algo que es fundamental, ¿vale? Entonces, para los que no saben de qué va a ir esto, vamos a ver un poquitico de qué hablamos cuando hablamos de cultura de excelencia. Vamos a hablar de cuáles son las dinámicas que hay detrás de eso, qué suele hacer la gente cuando quiere crear esto y por qué no funciona a veces, ¿vale? Y a lo mejor una reflexión de qué otras cosas o qué otras alternativas que no son las típicas podemos utilizar. Ahora bien, si os lleváis algo de esta charla hoy, que sean estas dos cosas, ¿vale? La primera es que la única forma de hacer bien este trabajo, seas un technical lead, un CTO, lo que sea, ¿vale?, y no morir en el intento, es trabajar esto. Y la segunda, que si queréis escalarlo, si creéis que vuestra startup va a ir súper bien y seréis 200 en un par de años, etcétera, necesitáis empezar a pensar en sistemas y no en individuos. ¿Sí? Bueno, vivimos en un contexto que está cambiando constantemente, eso no es nuevo, ¿vale? Os voy a hablar de 3 escenarios que constantemente he visto y que seguramente os resonarán, ¿vale? Primero es M&As, ¿vale? Hace pocos días estaba hablando con un amigo, CTO, fundador también, y me decía, hemos adquirido en muy poco tiempo 3 empresas, ¿vale? Por motivos completamente distintos. Uno, para atraernos los usuarios, pues tienen un producto similar, pero no queremos solo los usuarios. Otra, para complementar nuestro producto, o sea, hay cosas de este sistema que quiero en el mío y me las tengo que traer. Y hemos comprado al segundo en nuestra categoría. Lo queríamos quitar del medio. Ahora no tenemos a nadie del equipo que originalmente creó eso y ahora pues tenemos que lidiar con eso. ¿Suena esto? ¿Es un escenario complejo? Sí, ¿no? Pero bueno, ese no es mi caso, ¿no? Yo no, de aquí a que empecemos a comprar empresas está un poco lejos. ¿Qué hay de si quiero continuar creciendo, no? Si ahora somos 5 y en un año vamos a ser 25 y en el año siguiente vamos a ser 75 y, ¿no? Lo más probable, en el peor de los casos, es que tu foco sea contratar y en ese caso necesitas que tu organización sea un sitio donde la gente quiera venir a trabajar, ¿no? En el mejor de los casos, estás a tope y pasas de ser un technical lead / CTO hands-on a un manager de managers, a un estratega, lo que sea que significa eso, ¿no? Y por último, a lo mejor tienes la suerte de trabajar, yo qué sé, en un banco, ¿no? O en una multinacional súper estricta, ¿no? Donde para continuar necesitas la innovación, es un must, pero parece como que todo lo que hacemos va en contra de eso, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos ahí, no? Entonces, son escenarios que son relevantes. ¿Veis algún patrón aquí? Todos estos escenarios son escenarios donde la escalabilidad es súper importante, donde hay una alta complejidad, pues estamos lidiando con personas, pero muchas personas, ¿sí? Estamos hablando de
A lo mejor 25, 100, 200, 1000, 16,000, ¿no? Y por último, resultados, porque como CTOs no podemos perder de vista, ¿no?, que trabajamos para el negocio. Al final tiene que haber resultados, ¿no? Muy bien. Cultura de excelencia, volviendo a lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Porque cuando estaba preparando la charla, he hecho una pregunta por Twitter y ¿qué os viene a la cabeza cuando hablo de cultura de excelencia? Yo vi una respuesta que decía, cultura de excelencia es algo que se han inventado las empresas para que la gente trabaje más, ¿vale? Porque al final, entre una y otra, pues lo que dices no es lo que haces, ¿no? Alguien me decía, esto no existe, ¿vale? Esto es como el concepto de inteligencia militar. Eso no existe, ¿sí? Vamos a clarificar un poquitico antes de todo a qué cosa me refiero. Excelencia, eso está claro, ¿no? Esta es la definición de la RAE, ¿vale? Superior, calidad, etcétera, ¿vale? Ahora bien, la parte interesante aquí es la parte de cultura, ¿sí? Y a mí en particular me gusta mucho esta definición. Esta definición es de Edgar Schein, que es alguien que se ha dedicado muchísimo tiempo al estudio de lo que es la cultura organizacional y el desarrollo organizacional. Os doy un minuto para que le deis un ojo, ¿vale? Y me gusta mucho esta definición porque ¿qué es lo que significa esta definición para tu empresa? Esto significa que cuando tú empiezas, de alguna manera no hay una cultura, ¿no? Y entonces los fundadores traen sus valores, traen su forma de hacer, ¿no? Y a medida que esa empresa se va relacionando con el exterior, ¿no? Yo qué sé, estamos creciendo, tenemos que sacar un nuevo producto, la competencia X, o se me va la gente, etcétera, encuentran formas de lidiar con esos problemas que consideran válidas y a partir de ahí, cuando entra alguien nuevo, se le enseñan. A lo mejor no se le enseña de una forma formal. O sea, cuando tú entras, nadie dice, oye, aquí no se la lleva a la contraria. O a lo mejor sí, una vez que la has llevado a la contraria, ¿no? Ya has aprendido. ¿Correcto? Pero está ahí, ¿no? Es ese aprendizaje grupal que está ocurriendo constantemente, quieras o no. ¿Sí? Pero lo que más me gusta es que vincula el concepto de liderazgo o de líderes en el sentido más amplio de la palabra, no alguien que tiene autoridad, sino alguien que lidera, que influencia, que motiva, ¿no? Como una de las palancas fundamentales de darle forma a la cultura, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, sobre todo en situaciones críticas, ¿vale? Imaginaos que se cae producción, viene alguien y dice, no, se ha caído, toqué esto y tal, y yo cojo y monto en cólera, ¿no? Te llamo imbécil, etcétera, etcétera, y luego te despido, ¿vale? Y eso delante de toda la oficina, porque estamos en la oficina, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Le he dado forma a la cultura? ¿Sí? He transmitido un montón de mensajes ahí, ¿no? He transmitido, aquí no se cometen errores, y si cometes errores, o escóndelo y no me lo digas, ¿vale? O básicamente tu cabeza va a rodar, ¿sí? Está bien que yo te falte al respeto porque soy el CTO, jefe, lo que sea, ¿vale? Y además está bien ¿no?, que te grite, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son los aprendizajes de ahí? Pues, si no me muevo, pues no cometo errores y ya está, ¿no? Yo hago lo que me digan y si es culpa tuya porque me dijiste que hiciese X, ¿ok? ¿Es esa la cultura que queremos crear? Yo diría que no, ¿vale? Entonces, para hoy vamos a estar utilizando esto, ¿no? Esta definición en general es lo que estamos queriendo conseguir, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los beneficios de hacer algo como esto? ¿Sí? Hay un montón de cosas que son beneficiosas, tanto para nosotros individualmente como para la organización, pero para mí, ¿vale? La más interesante, déjame ver cómo funciona esto, es esta, ¿vale? ¿Ok? Porque la mayoría de las veces lo que pasa es que te conviertes en el de la solución, ¿vale? Y cuando te conviertes en el de la solución, pues nunca te vas de vacaciones, ¿ok? Y no es sorpresa, últimamente ha habido mucha gente que está, hey, burnout, he vuelto a desarrollar código, hecho de no sé qué, tal, porque, bueno, pues ya no puedo más, ¿vale? Ahora bien,
ocurre porque sí, ¿no? Hay un motivo, ¿no? La naturaleza del trabajo que hacemos a medida que vamos creciendo en la organización va cambiando, ¿vale? Y de alguna forma nos pagan para hacer un número muy pequeño, para tomar un número muy pequeño de decisiones, ¿sí? Muy críticas y tienen un alto impacto, ¿sí? Y cuando los problemas caen en nuestra mesa, esos problemas son problemas difíciles, porque los problemas fáciles ya los resolvieron la gente que estaba, ¿no? En el día a día. Entonces, cuando llegas a esos problemas, estás hablando de problemas donde estás lidiando con probabilidades, ¿vale? Problemas donde 1 más 1 no es 2, es 2 si todo va bien, ¿vale? Y 1,5 si pasa esto, y a lo mejor es 0, ¿vale? Porque no tenemos 100% de seguridad. Entonces, convertirte en ese Brown Dispatcher, ¿no? El come marrones, ¿no? Pues es parte de la situación, ¿no? Entonces, voy a hablaros también de 4 áreas que constantemente veo que son problemas cuando la gente intenta salir de ese ciclo vicioso, digamos, ¿no? Primero que todo, la complejidad, ¿vale? A medida que vas creciendo, la complejidad dentro de las organizaciones, pues aumenta, ¿vale? El signal to noise ratio, ¿vale? Cambia completamente. La información es completamente imperfecta, no puedes estar en todas partes. De hecho, el número de relaciones que tienes que mantener y que la gente que tiene que mantener, pues incrementa, ¿verdad? Y el riesgo también incrementa. No es lo mismo caerte del capitán, ¿vale? Que caerte del boundary cuando estás practicando, ¿no? Y esto tiene que ver con un concepto que se llama span of control, ¿no? Es cuánta gente alguien puede tener dentro de la organización y gestionarlos, digamos, sin que haya mucho problema. Por eso es que a medida que las organizaciones crecen, tienes que empezar a introducir capas de management, ¿vale? Para intentar hacer ese trade-off entre gestionar esta complejidad, ¿no? Y crecer, ¿vale? Luego está la parte de la sostenibilidad, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo no esté? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la organización compre esta otra empresa que cuando tomamos esa decisión no miramos la parte cultural, ¿no? No fue la mejor característica y realmente estoy ahora trabajando con un equipo de gente que a lo mejor no las hubiese contratado, ¿sí? O tienen otra forma de hacer las cosas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estoy creciendo y constantemente está entrando gente nueva a la organización? Y ocurre tan rápido que lo que sea que yo haya enseñado, lo que sea que haya sentado como precedente, se empieza a diluir. Y además ellos traen sus propias experiencias de cómo se hacían las cosas en su organización anterior, ¿no? Y a veces eso es bueno, otras veces no tanto, ¿vale? Otro punto importante es el ROI, ¿vale? Porque en algún momento, vamos a invertir en la cultura, sí, pero en algún momento cuando las cosas se pongan difícil o lo que sea, ¿vale? El CFO o el CEO va a venir y va a decir, ok, ¿qué es lo que hemos comprado con esta gente aquí? ¿O qué es lo que, ¿no? Con esta inversión que hemos hecho? ¿Dónde lo puedo ver? Y somos terribles linkeando esas dos cosas, ¿vale? Somos muy buenos sabiendo lo que nos hemos gastado, pero muy malos sabiendo cuál ha sido el impacto que hemos generado. Entonces, esto es un problema, ¿sí? Y por último, el tema del aprendizaje sistémico. Antes, ¿no? Hablaban de agilidad, ¿no? Cuando hacían la presentación. Y esto es algo que todo el mundo seguro tiene muy en, muy en cuenta, pero muy pocas organizaciones son conscientes de cuáles son los sistemas mediante los cuales la gente realmente está aprendiendo. No solo eso, muy pocas organizaciones son capaces de controlar esos sistemas para que la gente aprenda lo que tú quieres que aprendan. ¿Ok? Y hacer eso y hablar de que estamos gestionando la cultura es como volar un avión sin tener un altímetro, sin tener dónde está el horizonte, sin tener incluso un timón, ¿no? Para poder llevarlo donde tú quieres ir. Entonces, ¿cuáles son los approach o las formas en las que normalmente la gente intenta resolver esto? ¿Sí? ¿Suenan familiares? Vale.
Primero es, hoy yo estoy demasiado ocupado, ¿vale? Esto es un problema para el yo de mañana, ¿ok? Y ya está. Y ya, será lo que sea, ¿vale? No puedo más. Déjame centrarme en lo que estoy centrándome ahora y ya está, ¿vale? ¿Es una buena estrategia? Depende, ¿no? Si el fuego de hoy lo está resolviendo, pues perfecto, pero si el fuego de hoy es el mismo que tenías ayer y demás, nunca vas a tener tiempo para que eso, hasta que se convierta en un problema. Y para ese entonces ya es muy difícil accionarlo, ¿no? Luego tienes cosas como yo lo hago todo, ¿vale? ¿Ok? Y esto es un poco el principio de Peter en acción, ¿no? Soy muy bueno técnicamente, pues cuando tenía un equipo de 5 o 6, pues me metía, ¿vale? Y ahora que estamos creciendo, intento mantener el mismo modelo. Eso no funciona, ¿vale? Para que funcione tienen que darse no solo el tema de la escala, del tamaño, ¿sí? Sino tienes que tener todos los skills que se necesitan, que muchas veces no son técnicos, porque los problemas a los que nos enfrentamos son sociotécnicos, ¿vale? Y tienes que tener el tiempo para poder dedicarle, que muchas veces es algo que nos falta, ¿vale? Mucha gente que quiere nuestro tiempo y no siempre podemos dedicarnos a producir o a enfocarnos en algo, ¿vale? Luego está el tema de training, que es la solución. Si tengo dinero, pues pago, ¿no? Y traigo a fulanito 2 días, los meto aquí, tal. ¿Qué problema hay con esto? Hay un gap muy grande entre lo que yo aprendo en the classroom, ¿no? Y lo que luego tengo que hacer en mi día a día, ¿vale? ¿Cuántos hemos ido a un training y luego no hemos aplicado nada de lo que... ¿Sí? Casi todos, ¿no? Constantemente estamos haciendo cursos de Udemy o de lo que sea, ¿verdad? ¿Vale? Y de nuevo, esto trabaja, no es que no funcione, funciona, pero trabaja una única cosa, que es el know-how, ¿sí? El conocimiento, pero no la proficiency, o no me acuerdo cómo se llama en español, proficiency, ¿vale? ¿Qué hay del technical coaching? ¿Mm? Entre training y technical coaching me quedo con technical coaching, pero el technical coaching también tiene un montón de problemas, ¿vale? Tiene un montón de problemas. ¿Qué problemas tiene? Bueno, la idea original, esto en papel, suena súper bien, ¿no? Voy a traer unos tíos que van a estar trabajando con mi equipo y van a subir la excelencia y van a aprender las prácticas y todo hace hands-on, eso está perfecto. Pero normalmente mi equipo sigue produciendo, ¿correcto? Y producir, o sea, hacer delivery y hacer upskilling son objetivos que están encontrados, ¿verdad? Para hacer upskilling muchas veces necesitas bajar el ritmo de producción. Entonces, ¿qué sucede? Esa tensión o se resuelve de forma, ¿no? El negocio se ve afectado, ¿no? O el upskilling se ve afectado. O si no, se le pasa a la persona. Y entonces la gente hace más horas, termina quemada, etcétera, ¿no? Porque está intentando llegar a ambas cosas. Otro tema interesante con esto es la escalabilidad. Si yo vengo y pairé un día contigo y luego otro día con fulano, y luego, eso cuando somos 5 a lo mejor funciona, ¿vale? Cuando somos 200 o 200 equipos, ya no tanto, ¿vale? ¿Qué pasa además? ¿No? Si estás en un entorno que no funciona bien, obviamente tienes problemas porque no tenías esa cultura de excelencia, entonces tienes sistemas legacy, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando vienen esta gente, hacen technical coaching y la gente que está engaged, ¿no? Pues aprende un montón, pero luego se frustran. ¿Por qué? Porque ellos han crecido, ellos han adquirido las prácticas, ellos ¿no? saben cómo hacer estas cosas, pero su contexto no ha cambiado a la misma velocidad. Entonces ahí se genera una frustración y lo que ocurre es que la gente se marcha, ¿vale? Porque ahora son más marketeables, ahora ¿no? Pues tienen más opciones, sobre todo en la industria en la que trabajamos. Y así, ¿vale? Hay muchos problemas con esto, o sea, podría hablar aquí 1000 años. El último tema que he visto bastante es el tema de los enablement teams, platform teams, etcétera, ¿vale? Que por lo general se terminan convirtiendo un poco en cheerleaders, ¿no? Este es el problema que tuvieron, por ejemplo, los agile coaches, ¿no? Ellos están ahí, sí, venga, hazlo bien, ¿no? Eso es como el meme aquel de 5 tíos mirando y uno trabajando, ¿no? O tienen una aproximación, si lo construyes vendrán, ¿no? Con la película de Kevin Costner, aquella, Field of Dreams, ¿no? Nosotros hacemos estas herramientas, ¿no? Y en algún momento los equipos nos pedirán utilizarlas, ¿sí?
Y así, o se convierten en un cuello de botella. Yo conozco platform teams que son muy buenos, pero están hasta aquí, ¿vale? No dan, y les faltan skills, porque de nuevo, estos challenge no son técnicos, o no son solo técnicos, ¿sí? Entonces, ¿qué patrón veis? Ninguno de estos challenge trabaja realmente la cultura de la organización, ¿vale? Ninguno de estos challenge trabaja realmente la cultura de la organización. Eso quiere decir, ¿vale?, que necesitas algo distinto, necesitas algo que tenga en cuenta otras áreas, ¿vale?, para trabajar, y eso es un poco lo que quiero que veamos. Pero lo importante aquí, os voy a presentar una cosa que se llama, internamente llamamos CIP, ¿vale? Continuous Improvement Program, ¿vale? La intención es que copiéis la pregunta, no la respuesta, ¿vale? Que si lo vais a aplicar, no lo apliquéis así, pensad, ¿vale?, qué es lo que estáis haciendo. Primero es un proceso de cambio, y como todo proceso de cambio requiere que te centres en las áreas que te tienes que centrar. Entre ellas, la visión de qué es lo que quieres que sea la organización. Nosotros en particular utilizamos una herramienta que se llama Competing Values Framework, Competing Values Leadership, que nos ayuda a definir eso, ¿vale? Y una vez que tienes eso claro, ¿vale?, entonces, este es el caso, por ejemplo, para el CIP, de cuáles son las cosas que miramos, ¿sí? Una vez que tienes eso claro, entonces pasas a crear estas dos cosas, estos building blocks, ¿vale?, que son las partes técnicas, soft skills, etcétera, etcétera, y un mecanismo dentro de la organización que te permita sostener todo eso, ¿ok? Que te permita hacer esa adopción de cualquier cosa de forma constante, ¿sí? Y sobre la cual tengas control, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar una imagen, no os asustéis, no es safe, ¿vale? Pero es relativamente sencillo. Luego, si quieren, hablamos más de esto fuera, ¿vale? Aquí os tenéis que centrar en que esta parte se encarga de ROI y de que el negocio tenga lo que necesita. Esta otra parte se encarga del aprendizaje, de acelerar todo eso. Y en todos lados tienes una parte que lidera, que toca el tema del liderazgo, ¿vale? Pues el objetivo es crear algo como esto. Un sistema en el cual la gente esté aprendiendo constantemente y que no dependa de un individuo en concreto. ¿Ok? Nada, espero haberos hecho reflexionar un poquito, espero que os haya servido un poco entender cuál es este contexto y nada, no tengáis pesadillas por lo de ir a la oficina, pero si ya estáis avisados del tipo de problemas que podéis tener, pues no vale, ¿no? Guerra avisada no mata soldados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y nada, si os habéis quedado con ganas, pues acercaros, tenemos un stand. Y aquí alguna bibliografía que podéis mirar en caso de que queráis ahondar un poco más en estos temas, ¿vale? Muchísimas gracias.